Buenas noches, chicos. Buenas tardes. Ya se me oscureció a mí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, Ira, buenas Bien, tardes. muy bien. Buenas tardes, noches acá. Sí, tardes, noches para ti. Pero bueno, Sí. vamos a hacer una indagación que creo que puede ser interesante sobre un hombre que fue médico, filósofo y beato. Todo eso él solo. Es venezolano. Vivió entre 1864 y 1919. Es conocido porque se dedicó a la medicina y era un hombre de mucha fe, lo que dice su biografía. Y en esa fe profunda que él practicaba, lo llevó a ser considerado una persona que gesta, hace milagros para los demás. Fue beatificado en el 2020 y hace poco fue canonizado como santo. El nombre de este señor es José Gregorio Hernández Cisneros. Vamos a ir ahí y vamos a ver qué sienten, qué perciben de ese señor. Y lo primero que quiero que observen es cómo se presenta la energía de José Gregorio Hernández Cisneros en este momento. Cómo se presenta y cómo lo sienten. Margarita. Bueno, yo lo veo así con toda su fisonomía física, pero lo veo en un espacio donde él está muy conectado con la muerte, pero la conexión que él está mostrando y la relación lo veo en un punto medio, como en un punto central y rodeado de muchísimos ataúdes llenos con flores. Da la sensación como si fueran velaciones y, y en la medida que se van abriendo estos espacios de velación y de muerte, empieza a abrirse una especie de energía, como una especie de portal, porque esta parte de la funeraria, este espacio se ve muy oscuro, solamente se iluminan la figura de él y las flores. De resto, los ataúdes se ven como en claros oscuros, pero va abriéndose, como te decía, este portal y este portal va como abriendo los ataúdes, abriendo este espacio y ahí se ve en medio de él como una especie de camino donde hay una puerta que lo conecta con una luz. Ok. Nico, ¿tú cómo lo ves? Yo la sensación que tengo, Ira, de cómo aparece su energía, es como si se sintiera expuesta. Ujú. Es como si al conectar con él reacciona, no de una forma a lo mejor alerta, pero sí como confundido del contacto. Lo que yo observo, Ira, es ya como un sistema más energético, no tanto como una figura humanoide, pero sí, o sea, puede verse la remembranza a su fisicalidad, pero lo observo que se mueve más como un sistema energético, em, y observo como atrás de él como un sistema en donde deposita distintas cápsulas, así como estas, más bien como donde toman los análisis de sangre, Ujú. y así las tiene como todas como en un tipo de estantería, haz de cuenta. Y se mueve como con eso, él es más como un sistema energético así. Como si esa estantería también forma parte de él de alguna manera. Ok. Margarita, ¿qué es ese túnel de luz que se ve a sus espaldas?
qué emociones o sensaciones se van asociando a su presencia energética. O sea, se siente paz, se siente tranquilidad. ¿Cómo se siente su presencia energética? Bueno, lo que pasa es que en este punto donde él va atravesando este umbral de Ujú, este portal, la sensación que se siente en ese punto de transición hay mucho miedo, hay un círculo que envuelve el miedo y envuelve con a las personas que están conectadas con la muerte y con la transición que pueden tener hacia ella. Entonces, él tiene esa capacidad de moverse en estos espacios muy cercanos a las dimensiones de la Tierra y puede pasar ese umbral y puede conectar con las personas que están en ese proceso casi de transición a la muerte. Y él lo que hace es, porque se empiezan a ver dos figuras, las ujú, personas en el ataúd, pero se ve después una extensión como cuando las personas estuvieran en una cama de hospital ujú. y, y cuando están las personas en la cama de hospital, él se para aquí en la cabecera y hace como una especie de movimiento energético donde él va moviendo la energía del paciente, va creando una especie de semicírculos y lo que hace es que la persona vuelve otra vez a la vida. Entonces son movimientos energéticos que él hace y esto lo que veo es que es la réplica, pareciera una especie de como un mandala, porque se ve esta figura que hace, pero se ven réplicas de muchas existencias donde él ha hecho este tipo de trabajos energéticos y pero en él, si me preguntas la sensación, yo lo veo a él con una serenidad, lo veo con una tranquilidad y lo veo con una capacidad de poder conectar con estos espacios, estos umbrales que conectan la vida con la muerte. Ok, ok. Em, Nico, en este sistema energético que es él y que va depositando estas como ampollas o ampolletas energéticas en ese lugar, ¿cuál es el propósito principal de su energía y de la energía que traen esas ampollas? ¿Me escuchas? Sí. Lo que yo entiendo es como si entrara él en un aspecto en el que se relaciona, por ejemplo, una intención que provoca en los humanos una tendencia de enfermedad o, por ejemplo, de accidente o de próxima muerte. Ujú, Em, en específico, lo que yo entiendo es a las personas que forman parte como del mismo sistema religioso en el que se conecta como esta entidad, ajá, la cual crea este ambiente como del desamparo ujú, y esa energía se transforma para crearla en situaciones que incluso dañan los cuerpos físicos de aquellos pues que conectan, ¿no? Como feligreses. Lo que hace esta energía es a través de la apertura de esa búsqueda de sanación, o el sistema lo que hace es entrar como en el torrente sanguíneo del humano, ujú. utilizar como el aprovechamiento directo de la reproducción celular del cuerpo, sí potencializada por una posesión, porque es como si los posesiona, pero en vez de como por ejemplo, en vez de cerrar la herida hacia afuera para que quede cerrada, la cierra hacia adentro y de adentro toma como esta ámpula de sangre y es como si estuviera cada que como que convive o interactúa con un humano, como si estuviera recolectando genomas o patentes em, como para mantenerlos en estados informativos de alguna manera. Es como hasta como incluso hacer como un tipo de censo sanguíneo de las personas que interactúan con su forma de conexión energética. ¿Qué es lo que quiere hacer con ese censo o con ese muestrario?
energético sanguíneo que guarda en ese lugar. Entiendo que la sangre, por ejemplo, para este sistema energético tiene un sistema de mayor compromiso. Es como incluso como si indagara en este censo sobre aquellos que siguen estando dispuestos, por ejemplo, o a comprometer su vida en pos como de la causa mayor de como de ese grupo filosófico. Ok. Espérenme tantito que estoy escribiendo. Ok. Margarita, en esta sensación donde él aparentemente negocia con este umbral o con esta estructura de entre la vida y la muerte, ¿con qué negocia y con quién se conecta su energía en ese momento? Es que yo veo que en este punto donde él está es como si su alma hubiera quedado atrapada en esta, como en una especie de limbo, Ujú. y al estar en este limbo, por eso es que tiene, lo que siento es que él tiene esta capacidad de ayudar a las personas, y de alguna manera lo que activa esa ayuda es la fe y la invocación que hacen hacia él, porque eso va creando, él va creando vínculos y vínculos y vínculos, y siento la palabra en él como arrepentimiento, como si en esta vida, en la vida que él vivió, pues vivió una vida de servicio, pero en otras vidas fueron vidas muy opuestas. Entonces él viene como a limpiarse energéticamente a través de unos actos que no fueron, que están muy conectados con sacrificios, con energías que están muy conectadas con situaciones oscuras, y que en ese espacio donde él se encuentra y donde él puede encarnar y volver a ese espacio a encarnar, es como si él sintiera que está en una especie de castigo. Entonces, por eso es que en la medida que tú dices qué energía se invoca, yo le veo a él Uh-huh. en toda la parte de su contorno energético, ya en este momento que está su alma ya trascendida, le veo que tiene un contorno de luz, sobre todo aquí en la parte de su cabeza y en todo el croquis de su cuerpo. Y esto hace que de alguna manera él, por creencias, él siente que hay como una especie de luz, una luz que es cálida, que es la que penetra a través de él, pero yo más lo veo como un aspecto de él, y ese aspecto de él puede conectar con esta capacidad que él tiene de sanación, pero la veo que es en vida por el servicio y por la forma en que él se entregaba a las personas, porque él tenía una devoción hacia las almas que de alguna manera él las sentía como frágiles y en sufrimiento. Lo que veo ahí también es que esas almas o esas personas que tienen ese sufrimiento son un espejo también de lo que él se representa a él mismo. Ok. En esta parte en la que él se conectaba con estas almas cuando estaba vivo, ahora que ya está trascendido o fallecido, em, se conecta con personas específicas, con lugares específicos o con objetos específicos o con entidades espirituales específicas. Bueno, yo veo que sí se conecta específicamente con ciertas personas, pero lo que siento yo es que con las personas que se conecta él son personas que tienen una afinidad energética de él, es como una especie de corriente energética que de alguna manera permiten que haya una apertura y que haya una conexión. Veo que estas personas con las personas que con él conecta, son personas que tienen un portal energético, y ese portal energético también las conecta con un pasado y con un sufrimiento que es muy afín a lo que él tiene. Mm. Sentir entidades con las que él se conecta en el espacio que está, yo veo que él tiene como una capacidad de multiplicidad, porque yo lo veo a él manifestado como en varios aspectos que lo hacen a él un alma, no es que sea fracturada, sino manifestada en muchos aspectos. Entonces, lo veo a él con mucha luz,
y lo veo como con muchos reflejos de energía. Ok. Nico, en esa parte en que él está dispuesto, en esta forma de conectar con las personas, tanto en vida como aparentemente en muerte, cómo se manifiestan los milagros asociados a este personaje José Gregorio Hernández Cisneros. ¿Sí me escuchas? Sí. Lo que yo entiendo como lista de requisitos, por plantearlo de una manera muy sencilla, Uh-huh. es justo lo que mencionaba antes, como la vida que se activa viene de una energía o una irradiación de desamparo. Para Uh-huh. empezar, las personas se conectan con lo que tendríamos entendido como el milagro, vienen como de una constante serie de eventos desafortunados o de una prolongada estadía de desgracia. Okay. No es solo, por ejemplo, un accidente repentino o te acaban de atropellar o no. Son personas que han sabido como entregar el suficiente desamparo o la suficiente descarga energética para hacer que el sistema se involucre de muchas maneras, y es ahí donde se crean esos compromisos en los que te mencionaba, como el dispuestos a dar la vida por, Uh-huh. y se vuelven o se comprometen de una forma en que solidifican las raíces de esa filosofía que defienden, porque a la hora de sí morir formarían parte de esa transición energética que haría de sus filas esas, o del sistema energético ese, mucho más fuerte. Es por eso que ahora entiendo lo de las ampolletas, porque es como si al final lo que están haciendo esta gestión de milagros, de este que estamos observando específicamente, claro, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Es como tomar esta parte del genoma para después, cuando dejen el cuerpo, como poderlos utilizar en funciones específicas, algo por el estilo. Uh-huh. Ok, entonces estas manifestaciones a través de la sanación física también llegan a tener una transformación emocional o una transformación espiritual o energética cuando estos milagros se presentan en estas personas. Sí, como casi inmediato, pero tiene que ver específicamente con el sentido del cuerpo. O sea, Uh-huh. al fin y al cabo, el humano, cuando llega a una realización de salud o se manifiesta el milagro y entiende que el mayor de sus miedos es algo del pasado, por decirlo de alguna manera, todo el sistema obviamente se beneficia, y en ese sentido está claro que la parasitación instantánea no se resiente, porque pues la capacidad también que tiene el cuerpo de amarse de alguna manera Uh-huh. hace que las energías se potencien, pero el compromiso ya está como dictado, pues, A ver, y al final queda como una energía en tendencia que constantemente tiene que estarse llenando, porque al fin y al cabo, por eso es que se da a conocer, porque es algo que no puede solamente conservar para sí, y es como una transmisión de perdurar una idea que en la más grande desgracia o en el más grande desamparo, ese tipo de cosas se pueden dar. ok. A ver, Margarita, ¿qué papel juega la fe en la manifestación de estos milagros? ¿O qué papel juega el miedo? ¿Qué peso tiene uno y otro en la manifestación de estos milagros? Es que esas dos tienen que ver y están muy relacionadas con la Ujú. carencia que puede sentir la persona y con la necesidad que su energía y sobre todo su campo mental siente a través de esa necesidad de tener, de vivir un milagro. Pero lo que veo es que todo ese miedo que puede estar, digamos, muy manifestado en muchos aspectos,
de la persona y de esa necesidad de estar muy conectada con la vida. Yo veo que en el momento que pasa, que ocurre el milagro, en el momento de la invocación de la energía de él, Ujú. lo que hace es que la persona ella misma empiece a activar ciertos aspectos y al convocar o al invocar la presencia de él, cada persona que invoca la presencia de él es como una especie de imagen interna que tienen de Ujú. ellos mismos. No todos, no para todos es la misma forma de energía, aunque sea el mismo ser. Entonces, cuando la persona está invocando, digamos, el nombre de José Gregorio Hernández y está invocando esa necesidad de sanación, su cuerpo empieza a manifestarse por él mismo una capacidad como de expansión, como si hubiera internamente una sanación y un desbloqueo energético que permite que esa energía en él se empiece a manifestar. Entonces, claro, las personas empiezan a relacionar lo que está pasando con ellos y de alguna manera no pueden sentir que ellos mismos tienen esa capacidad, sino que hay una segunda persona, un segundo ser que tiene la potestad de poder sanar algo que ellos pueden hacer a sí mismos. Entonces yo veo que hay una gran devoción Ujú. y una gran manifestación de energía. Es como si hubiera un derroche de energía cuando empiezan a trabajar la invocación. Ahora, el nombre de él ya trae un peso energético y trae una vibración que de alguna manera para las personas que empiezan a sentirlo y invocarlo es como si la energía, el nombre los envolviera energéticamente, pero es parte de esa devoción que ellos tienen hacia la presencia de esta persona. A ver, entonces acabas de decir que hay una devoción. Una Mm, devoción es como un matrimonio energético, pero aquí hay una sí. cosa que me llama la atención. Hay una oración que se tiene que repetir determinadas veces, ya cuando te vas o te quieres ir a dormir, a descansar, y hay ciertos requisitos que tienes que poner un vaso con agua, que tienes que poner no sé qué, tienes varios requisitos que hacer, te pones a hacer tu oración, te duermes y en la noche se te aparece y te sana. Entonces, la fe es un requisito previo, o el Ujú. miedo a morir es un requisito previo, o un catalizador para un determinado resultado. Yo siento que es tanto la fe como el miedo a morir, porque en el momento que la persona está acostada y empieza a preparar todos sus elementos y empieza a conectar con esa oración, que es una oración devocionaria, Ujú, energéticamente se ujú. siente, el campo energético de la persona se abre y ese campo está dispuesto a la sanación. Y es tanta la fuerza que se le pone a esa oración que empiezan a haber cambios energéticos en la persona, pero es esa fuerza que se le imprime y esa fe y esa emoción y esa certeza, sobre todo aquí se siente que hay una certeza muy firme que lo que va a pasar es, entonces, claro, al haber esa apertura energética y al haber la invocación con el nombre de él, es como si de alguna manera obraran ambas partes, es lo que yo veo en este momento. Obra la parte energética de la persona porque está abierta para su sanación y para su milagro, y energéticamente, como yo lo veo a él, que está en una dimensión tan cercana a la Tierra, esta energía, haz de cuenta, va creando como tanto la energía de él como la energía de la persona, del paciente, va creando son como uniones de capas energéticas que permiten que la persona se abra energéticamente y pueda ella actuar sobre la sanación, pero es la invocación hacia él que la persona permite que haya esa apertura. Entonces es un estado de conciencia muy profundo y de conexión, pero de alguna manera, si tú lo ves desde un ángulo, es como si él fuera el sanador y el milagro, y realmente es la apertura energética que la persona está haciendo y la autorización que ella se está dando a sí misma para que la sanación se dé en ella o en O- él, en ese caso. ok, a ver Nico, ¿cómo se relaciona su energía, la energía de este hombre o de este señor fallecido ya, cómo se relaciona su energía con
la parte medicinal y con la ciencia, porque hay casos que han dicho y que aparentemente están documentados que las personas ya como desahuciadas y llegan a tener una sanación. ¿Cómo se integra o cómo se opone a la medicina convencional esta parte de estar moviendo energía de diferentes dimensiones? ¿Me escuchas? Sí. Y de lo que yo observo, Ujú, es que tiene una relación porque el sistema energético de alguna forma lo que mueve es eso, como el resultado de una transmisión que provoca una sanación física ujú, y por lo tanto está relacionada de alguna forma con la sensación de la medicina. Entiendo que conecta en relación, por ejemplo, con lo que ha estado viendo Margarita, porque es como si esa tendencia energética de lo que fue ese hombre ujú, es manipulado para la atracción de las masas que necesitan como de salud ujú, y es colocado dentro del sistema energético una vez que es como mutilado o transformado para que sea como un conducto recipiente de batería y esa energía es atraída ahí. Pero haz de cuenta, así como por ejemplo una asociación que me preguntes como tal como tal así medicina energéticamente hacia él, pues no hay como una relación sistemática, ujú, pero es como todo proviene como de la mentalidad y la emocional de las personas con las que contacta. ujú. A ver, entonces, Margarita, en esa parte, ¿qué mensaje o qué enseñanza quiere transmitir ese señor José Gregorio Hernández? Es que lo que yo siento, y hago un paréntesis con lo que tú me estás preguntando, es lo que las personas le otorgan a él como sanador. Entonces, parte de lo que yo veo es que en todo el camino que él tuvo, su muerte fue prematura. Por eso es que él puede deambular de alguna manera y se puede ver en aspectos tan físicos como si él siguiera laborando en la parte de él de medicina. Entonces, yo siento que parte de lo que él energéticamente, el mensaje que él transmite a las personas, digamos de una manera mucho más, como mucho más extensa, sacando toda la parte de esa devoción, esa creencia, es que las personas puedan creer en su capacidad de sanación, porque de alguna manera, si, si él se le presenta o sana a ciertas personas puntualmente, es porque esas personas de alguna manera tienen tanto arraigo a la vida y tanta necesidad de vivir, que por eso es que se ven que sus campos energéticos tienen esa apertura y esa apertura es una capacidad de sanar. Por eso es que también veo que en el momento de su muerte, cuando su alma empieza a salir del cuerpo, él su cuerpo se empieza a desprender, pero él va quedando en una dimensión, él sigue atrapado en esta dimensión. Por eso es que de alguna manera él sigue con ese servicio que de alguna manera lo siente y lo sintió en vida como parte de un propósito y de una conexión, como de un resarcir y de un equilibrio de lo que él pudo haber hecho en otras vidas. Entonces, hay, y siento que estas almas con las que él sana son almas que ya han vivido también experiencias de vida y de muerte, que han pasado ese umbral, no totalmente llegando a la muerte, pero sí han llegado a ese punto y se han devuelto, y por eso es que tienen esa capacidad, es una apertura especial energética que tienen ciertas personas para poder vivir este tipo de experiencias que se llaman milagros. Ok, en esta forma estructural en que se tiene que hacer es un ritual al final de cuentas, que tienes que hacer ciertas Sí. cosas, que si pones esto, que si pones lo otro, que si esto, que si lo otro. En ese ritual que se hace de entrega de energía, porque tú estás abriéndote completamente a que llegue esta persona a hacer el milagro, el deseo. Entonces, ¿qué forma, o sea, la oración específica que él se dice, porque es una oración específica solamente hacia él,
y que se repite determinadas veces antes de dormir, ¿qué forma energéticamente para que haya este lazo de comunicación entre la persona que desea la salud y que siente que tiene que pedirla para que él se la otorgue, ya sea como un regalo o como un sacrificio? ¿Qué se genera antes de la salvación, de la sanación, perdón, y después de la sanación, que pudiera quedar, no sé, ya lo dirás tú, como una deuda Ujú. energética? Sí, lo que yo veo es que los elementos como tal no tienen ningún valor, sino es la intención que se le imprimen a ellos. Ujú, Pero cuando ya está esta oración que empieza esa invocación y que tiene y que es repetida, claro, al repetir tú, lo que va creando es un efecto de apertura y de expansión. Entonces, digamos, más allá del ritual, que el ritual puede de alguna manera ejercer como una especie de control sobre la persona y de ujú, seguridad y de certeza de que ello va a pasar. La cuestión es que cuando están en la oración, están en esa repetición, cuando están en estos estados, porque son como estados como de transición, que la persona está despierta, pero es como si la inducieran a un estado como de hipnosis. Entonces, ahí en ese momento hay una apertura energética y pueden estar obrando tanto la energía de él, como veo que pueden estar obrando otro tipo de energías, como veo también que están obrando también la energía de la persona, porque la energía de la persona también en su parte energética está involucrada. ¿Qué pasa? Que si ya la persona tiene el convencimiento que esta persona, José Gregorio Hernández, les ha creado una cirugía, pues van creando unos vínculos con él y estos vínculos son los que no permiten que este ser pueda trascender a otros estados mucho mm, más, digamos, más sutiles de su alma, porque de alguna manera es una forma de obligación de tener a esa persona. Y fíjate que lo que pasa en estos casos, cuando él obra, digamos, cuando las personas sienten que él obran y sienten que su energía, de alguna manera, eh, esta energía va quedando como impregnada en el campo energético de estas personas. Pero yo veo que más, digamos, que es la energía de las personas y las sensaciones que las personas necesitan de sentirse cobijadas y se sienten y de sentirse protegidas. Aunque claro, el invocar la energía de una persona pues ya traen la presencia de ella, pero es como si trajeran parte de lo que representa él como una totalidad álmica. Son como porciones de él que todavía están dispersas, digamos, en partes, digamos, sobre todo en las partes de su territorio y en las partes donde él tiene, donde es invocado. Pero siento que hay un rango como de límites que tiene él. No es algo que sea como general, o si no sería ya, digamos, un santo, digamos, a nivel mundial, digamos, para muchas personas. Es algo que también está muy conectado con el territorio y con los territorios que han vivido situaciones dolorosas, tierras donde hay dolor y donde hay mucha tristeza y donde hay mucha desolación, porque eso que pasa en los territorios es un cultivo perfecto para que las almas queden ancladas a este tipo de espacios, que eso es lo que le pasa y siento que le pasa a él. ok, Nico, a ver, ¿qué papel juegan los ángeles, los guías espirituales u otras entidades en su trabajo? ¿Se colabora con ellos? ¿Las personas reciben mensajes antes de las cirugías o después de las cirugías de lo que hace este señor de esas entidades? O cómo es la forma de trabajar él completamente independiente? O cómo lo ves? ¿Me escuchas? ¿Sí? Yo lo que observo, Ira, es que como que se va utilizando Ujú. de una manera ya más estructurada para un sistema de organización nuevo. Ah, Sin embargo, por ejemplo, lo que se propicia es que se relacione con todo eso. Digamos, de alguna manera es una vez creando una fuente de transmisión de información focalizada y específicamente enarjecida o en grande,
después va a irse yendo manipulando para fusionarse con estas otras energías que también provienen, por ejemplo, del sistema filosófico, Ujú, y volverse más global, por decirlo así. ujú. Pero es una tendencia que van a ir como que desean ir fusionando, porque en este momento, por ejemplo, no hay tanta asociación. Ok, entonces decía Margarita que es importante el territorio. Entonces se Sí. conecta él con la tierra, se conecta em, él directamente con la forma de vivir de las personas de ciertos lugares, o se conecta con los elementos, o se conecta con los animales, o se conecta con esta esfera de vida y muerte que abarca ciertas dimensiones o ciertas formas terrenas de la humanidad. Yo percibo, Ira, Ujú, que sí conecta, pero no describe del todo una fusión inmediata. O sea, sí es importante el territorio por esta misma secuencia en la que va como en aumento su tendencia, pero una vez que la manipulación pueda llegar como hasta cierto nivel, ujú. el territorio dejará de ser algo como parte de la variable, Ok, pero en este momento sí es importante. ok. A ver, entonces, Margarita, ¿qué desafíos o pruebas enfrentan a aquellos que buscan su intersección o su guía o su beneplácito para poder ser objeto de la atención de este señor, de este José Gregorio Hernández? Bueno, viéndolo a nivel energético, veo que entre ellos ya hay una conexión previa de vidas. Mm, Y veo que en esas conexiones previas de vidas ya ellos han vivido una experiencia y experiencias dolorosas porque él está muy conectado con la muerte. Él puede transitar en la muerte porque es parte, es como si fuera para él un espacio recurrente y un espacio donde él se siente cómodo. Entonces, si vamos a ver la conexión que trae él con las personas y con los espacios donde ellos han vivido ciertos momentos dolorosos, claro, aquí el territorio empieza a expresarse porque el territorio va marcando el dolor que viven las personas y él tiene una conexión muy profunda con el dolor. Por eso es que en él se ven impregnadas muchas imágenes de cruces en sus cuerpos que están también en las personas con las que él puede contactar o que tiene o que hay una facilidad energética de poder haber una conexión, pero también se ve que en los territorios hay muchas cruces, cruces que representan muertes y esas muertes son las que facilitan la conexión entre tanto las almas, en el caso de José Gregorio, que ya está desencarnado, con las personas que están encarnadas y que ya han llevado una tragedia así. Pero yo sí veo que hay una familiaridad ujú. en la conexión que hay entre las almas. Entonces, no se requiere ninguna prueba de fe, ninguna demostración de entrega, más que esta parte de su oración y sus instrumentos para conectar con él. Para conectar con él, los instrumentos son una parte, yo siento que son más placebo, Ujú. y es una forma, es una formalidad, pero siento que si al sentir y ir más profundo, siento que si hay en las personas una relación muy profunda con el sacrificio y con el dolor, sobre todo el dolor es el que permite que haya una conexión entre estas almas, porque podría haber muchas almas que tuvieran dolor, pero también conectaran con él, pero la recurrencia y es una cotidianidad de haber vivido ya una experiencia con él y Mm. son como formas de deudas energéticas, es lo que se va sintiendo. Y vuelvo a ver cómo él viene como a resarcir ciertos errores del pasado para poder liberar ciertas almas que en algún momento vivieron un dolor a través de él y que él viene a liberarlas. Entonces es una forma también de liberarse de esta conexión y de este tránsito que él tiene con la muerte. A ver, Nico, ¿cómo las personas
reconocen la presencia de este señor José Gregorio Hernández en su vida diaria, porque la gente que se acerca a él pareciera que cotidianamente tiene visiones, se manifiesta a través de sueños, empiezan a gestionar ciertas sincronicidades y entonces empiezan a tener la percepción o la certeza, porque muchos lo dicen como una certeza, de que él está ahí energéticamente. ¿Cómo se reconoce esta presencia de este señor? ¿Cómo la gente la reconoce? Porque, ¿me escuchas? Sí. Porque de alguna forma, Ira, es la asociación justo del previo, tanto como lo menciona Margarita, esa relación previa, que Ujú. es lo que yo entiendo como la relación del desamparo, lo que hace que la conexión se manifieste, se avive, se reproduzca, hasta que sucede la conjunción de la reparación sanguínea o genética, o más bien reparación del cuerpo, porque también ese permiso autorizado para la manipulación de las células se da a través de la perpetuación de la convivencia. En realidad, una persona que es utilizada directamente, por ejemplo, por la energía de este ser, para conectar, es requerido llevar y vivir ese periodo de desamparo o de energía negativa. ¿Qué es lo que se entiende que este señor dejó, vamos a decir, como legado para gestionar una fuerte inspiración o una motivación o una transformación de las personas que quieren acercarse a él? Nico. Yo siento, Ira, ¿me escuchas? Sí. Yo lo que percibo, Ira, es que hay como un esfuerzo de introducción. Es como si hasta cierto punto el primer contacto hasta pudiera generar un cierto impacto obligatorio que se refleja, por ejemplo, con lo opuesto a lo que creería o preguntaba hace rato, que si él se relacionaba con la medicina o la ciencia. Más bien es una forma en que todo este sistema energético sigue quitándole al humano la capacidad de la maximidad de la sanación, porque se lo sigue atribuyendo a algo que es únicamente autorizado por algo más grande, y entra en función de alimentar más bien una manipulación, Ira. Ok. Aquí te va una pregunta porque, Margarita, quiero que te prepares para que me permitas hablar con este José Gregorio. Eh, pero, a ver, Nico, el Papa Francisco lo canonizó hace poquitito. ¿Por qué, si estaba tan enfermo y lo canonizó como santo, por qué no rezó su oración para que se presentara a José Gregorio y lo sanara? Porque se supone que sana casos que están al borde de la muerte y que son súper difíciles y complicados y que ya casi casi la medicina dijo que no había nada que hacer. ¿Por qué él no lo hizo si se supone que es un hombre de fe y él lo canonizó, lo hizo santo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué pasa ahí? Porque fíjate que el Papa entiende la relación que te mencionaba antes de la distancia y el dominio energético. Digamos de alguna manera que para que el Papa le funcionara esa oración, también debería de estar en el territorio más próximo a la reacción del milagro. Mm. Y es más bien un sistema de organización personal, o sea, no podía moverse. La Mm. capacidad que tiene el santo como de transmitir esa potencia aún sigue siendo o formando parte del territorio en el que se manifiesta. Entonces, quiere decir que los santitos y las vírgenes y todo esto tiene su propio territorio y él no puede meterse, por ejemplo, en territorio de otro, aunque el Papa sea argentino y este señor haya sido venezolano, aunque sean los dos latinoamericanos, no puede meterse a ese territorio, aunque el Papa sea de este continente, o tiene que ser el lugar físico solamente. Es que no es tanto como que se meta, en realidad pudieran convivir. Por ejemplo, si el Papa Ujú, quisiera, el Papa entiende en esta relación que tú preguntas del por qué no hace la oración, ujú.
entiende en su sentido más humano que para que esa oración funcionara, tendría que él moverse al lugar, Ujú. porque la potencia energética que puede o no tener esta entidad en estos momentos no abarca para dar potencia fuera del espacio en el que inicialmente se manifestó Ok. o empezó a trabajar. Ujú. Pero pues es como también un juego en el pensamiento de del señor del Papa, porque em, no activa desde su propio ser la congruencia Ujú. con la que debería interactuar con su mismo sistema. Pero es justamente por eso, por la no necesidad o las ganas de ahorrarse el tener que explicar que en realidad la potencia, por ejemplo, de algo como el Dios al Ujú. que se venera, también pudiera estar limitada a cierto territorio. Pues Mm. eso tumbaría toda la conciencia de ese ser que intentan vender omnipotente, omnipresente, que está todo el tiempo en todos lados, porque Ujú. en realidad las tendencias energéticas de aquellas cosas con las que el colectivo puede conectar para potenciar como entidades y manifiesten en la Tierra, a veces solo están limitadas por un espacio. Muy bien. Por un territorio energético, por un dominio Fíjate, energético. Ujú. y es como una función muy similar a lo que también entenderíamos como los seres, como fantasmas o algo así, Ujú. que solo se manifiestan en un lugar también, Ujú. que tiene que ver con eso, como en la relación energética tampoco es tan abarcativa, no es como que te mueres y te vuelves parte del todo, no necesariamente así. Ujú. Hay un momento en el que sigues conviviendo aún con un espacio. Ok. Margarita, ¿me permites hablar con José Gregorio Hernández? Sí, Ok. José Gregorio, en sí, ¿cómo ¿qué está? deseas? ¿Cómo estás? Un poco confundido, ¿Por qué? porque en el espacio donde yo habito no puedo sentir la tranquilidad que Oh, debería sentir ujú. una vez mi alma partió de mi cuerpo. Ok. Tú moriste de un derrame cerebral, ¿no? O sea, dejaste tu vida a partir de un derrame cerebral. Partí en un momento donde yo no estaba listo para partir. Ok. ¿Y, y por qué crees que haya sucedido así? Que es parte de nacer, vivir y morir. Ujú. Era mi momento. Ujú. Así una parte mía no quisiera. Sentí que faltaba mucho por hacer. Tú, Y toda esa sensación es la que me hace sentir acá todavía, ok, en este punto, en este anclaje. tú fuiste médico de profesión y de alguna forma empezaste a trabajar con la medicina, pero también en esa parte filosófica, también con tus mismos pacientes. Pero tuviste también unas situaciones duras en tu vida, ¿no? La gente o tus mismos médicos a veces eras objeto de algunas burlas o algo por la forma en que tú decías que la gente no nada más era un cuerpo, sino también esta parte energética. ¿Qué fue lo que te llevó a conectar con esta parte también energética de las personas y buscar una sanación un poco más integral, vamos a decirlo así? Que fue parte de mi propósito de sanar aquellas almas que estaban padeciendo dolor. Y es normal que la medicina y aquellas personas que lo representan no pudieran conectar con la parte álmica de las personas, solamente con la parte física. Es conectar con la profesión desde una manera superficial, pero mi intención siempre fue profundizar más allá de lo que se veía a través de un cuerpo físico. Podía sentirlo,
porque es parte de lo que yo tengo en mi ser, es parte de mi capacidad de poder sentir, de poder percibir. Toda esta parte sensorial venía a mí muy despierta y es mi servicio. Tú dices, precisamente eso te iba a preguntar, tú dices que es tu propósito y tu servicio. ¿Quién te dio ese propósito y cómo decidiste realizar ese servicio? ¿Qué influyó? ¿Qué fue lo que marcó tu vida para decidir esto? Las mismas vidas me llevaron a concretar este propósito, el propósito del servicio, la conexión con un Dios supremo, dándome Él la potestad para poder volver a la tierra y volver a un servicio de sanación, para poder liberar mi alma de tanto dolor, de tanto miedo y tanta injusticia que en un momento pude vivir y que no me permitieron sobrevivir. En esta forma entonces de reencarnación fue donde adquiriste tu propósito. ¿Sí? Los propósitos se adquieren cuando tú los pides, ellos se te dan, se te otorgan y se te van manifestando en el momento que tu vida empieza a transcurrir. Ahí es cuando empiezas a tener conciencia de la vida, en el momento cuando ella se está gestando dentro del vientre materno. En la época en que tú vivías en tu país Venezuela, en esa época tu país tenía una grandeza, era o es un país muy rico, nada más que ahorita está un poquito eh, como desubicada su riqueza, pero en esa época era un país muy rico, reconocido a nivel mundial. Y esta parte de ser médico y de atender a las personas como tú lo hacías, llamaba la atención y pasaste a muchos hospitales, escribiste algunos libros, pero aunque fuiste beato, ¿cómo te conectabas con el dolor en un país que es abundante, pero que en ese momento sí demostraba esta parte de su abundancia, de su población, de su riqueza en todos los ámbitos y la gente vivía otra forma de cómo lo vive ahora? Venezuela es un país de muchos contrastes, de mucha riqueza, pero al mismo tiempo de mucho dolor. El sentir esa capacidad de poder conectar a través de mi propio dolor con el dolor de las personas fue la facultad que se me dio para poder vivir en carne propia el dolor que sentían ellos. Cuando tú lo sientes, cuando tú lo vives, vas creando unos vínculos que te permiten activar en la persona esa sanación. Pero todo lo que envuelve y todo lo que envuelve al pueblo venezolano es unas memorias profundas de dolor, memorias que han vivido y que se han vivido en el transcurso de la historia. La riqueza es una parte pero es algo transitorio, es un aprendizaje para mis hermanos venezolanos, porque la riqueza no lo es todo. La riqueza está en el corazón, en la capacidad de sanar, en la capacidad de resarcir los errores, en la capacidad de poder entregarse a las personas de una forma amorosa y desinteresada sin esperar nada. Es parte de ese legado que yo quise dejar en cada una de las personas, en las personas que han creído en mí, pero no en esas imágenes falsas que han creado de milagros, sino lo que yo realmente soy como ser y mi legado y la función que yo quise dejar en cada una de las personas que estuvieron cerca de mí. Ese es mi verdadero legado. Mi verdadero legado no es que me amen y sean devocionarios hacia mí. Ese no es, porque esa no soy yo. Yo soy mucho más de esa invención que muchas personas crearon sobre mí y que de alguna manera crean un peso, porque es algo que no te pertenece, algo que no eres tú.
pero algo que quieren imponer sobre mi presencia y sobre mi ser. Ok, en esta imposición, bueno, tú fuiste beato y ahora eres santo. Es que ese beato y ese santo, eso no es para mí. Eso es una imagen que crearon de mí. Ok, Pero yo como ser soy algo totalmente ajeno a eso. No necesito de la santidad para ser un alma generosa y caritativa. No necesito de esos títulos para poder hacer milagros. El milagro está en cada uno de ustedes. Y eso fue lo que yo vine a mostrarle a cada una de las personas. La riqueza que hay en cada uno de ellos y que tiene que prevalecer, porque el mismo territorio lo está expresando en este momento. La riqueza ha sido efímera y ha sido tomada cuando tú la cedes, pero cuando te pertenece es algo que es tuyo, es algo que tú no cedes, porque eh, es algo que es parte de ti. claro, y esta parte del territorio abarca esta parte de Centroamérica, porque antes Venezuela era Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Todo eso era un territorio que pudiéramos llamar venezolano, pero bueno, se separó. Es este dolor de toda esta Sangre, separación. Ok. el dolor, la sangre, la muerte, las tomas abusivas de las tierras y de las personas, de la desesperanza que vivieron muchas almas. Y yo viví también en esas épocas, épocas donde hubo mucho dolor, donde hubo muchas lágrimas, mucha desesperación. Y eso está impregnado en los territorios. Ujú. En esa parte, entonces tú, si, si eres todo esto que me has dicho y no estás tan feliz, vamos a decirlo así, por esta imposición que ha hecho la fe católica o la iglesia católica de tu energía, de tu imagen, de tu persona, entonces, ¿por qué la oración para presentarte? O eso no tiene que ver, o tú cómo eliges con quién te presentas y con quién no. Es que hay varios aspectos que tú estás mencionando y el hecho de que yo haya sido canonizado es una forma que tiene la iglesia de mantenerse viva a través de estas imágenes falsas de santos, de maestros, pero no es la realidad, porque mi santidad no está en los actos que las personas sienten como hechos reales. La santidad está en el corazón, en la forma en que tú vas conectando y vas sintiendo la vida y vas conectando con las personas. Esas son formas que se han creado a través de mi luz y de mi presencia y de lo que yo viví en vida y lo que entregué en vida. Pero todos son aspectos que la iglesia va creando para manipular la mente de las personas y para alimentarse de ellas y para empobrecerlas. Y eso no tiene que ver nada conmigo. Eso es algo que está acá, está aparte. Esta parte no me involucra a mí. Que las personas quieran conectar conmigo es porque se sienten inválidas y se sienten desprotegidas. Pero es una necesidad que traen ellos internamente y esa necesidad es utilizada por la iglesia para manipular esas almas y para sostenerse en ellas a través de estas imágenes, que en este caso es la mía. A ver, pero tú con estas almas que las que eliges, tú trabajar con ellas o Me eligen. bueno, que te eligen, de alguna forma quedan ataduras energéticas, quedan deudas energéticas. Entonces, ¿cómo te Partes liberas? mías, partes mías se quedan atadas, ya han quedado atadas por los actos. Hay muchas formas de quedar atados con las personas, entre ellas, por actos, por experiencias, por situaciones, por actos dolorosos y por actos traumáticos que se han podido generar entre ambas partes.
pero esto no quiere decir que el hecho de que esa persona esté invocando mi energía, mi presencia actúe sobre ellos. Es una forma de sublimar mi vida y mi legado, pero eso no quiere decir que de alguna manera vaya a quedar yo totalmente atado a esas personas. Puede que partes mías que no se han podido desprender de la tierra queden vinculadas, pero esa energía se va disolviendo en la medida que las personas van tomando conciencia de ellas mismas. Ok, algo que le quieras decir a las personas que lleguen a ver esta sesión. El creer y sanar en ustedes mismos. Déjame con Margarita. Margarita desconecta. Y chicos, desconecten de todo y de todo. Y quiero que me digan una palabra que les haya quedado o que les venga a la hora de desconectar de esta sesión. Nico. No, ¿Me escuchas, Ira? sí, ahora sí. Es como un objetivo relacional de alguna manera, pero no hay una complementación que sea obligatoria. Y es que en esta tendencia, Ira, también de cómo manipulan a muchas entidades como esta, Ujú. entran dentro del mismo juego de lo que abarca solo la información. Entonces, en realidad, aunque sí tienen una potencia, sí los utilizan para la conexión, sí forman parte de la transmisión, también terminan siendo como una mínima parte de lo que es el todo, de alguna manera. Claro. Entonces la palabra sería la mínima parte del todo. ¿O La- cómo? como, como, como lo, em, como una conjunción. Ok. Una conjunción del todo. Ok, Margarita. Yo la veo como, no, como un autoconocimiento, como una autoobservación y una conciencia para acceder a la libertad. Acceder a la libertad. Ok. Entonces dicen, esta conjunción de todo te lleva a un autoconocimiento de conciencia para acceder a la libertad. Yo solamente agregaría observar qué tipo de manipulación están ahora ejerciendo, porque ahora es diferente la manipulación, porque siguen a través del miedo y a través de la fe o de lo que se cree que es la fe, manipulando la forma en que vemos la vida y la muerte. Vamos a regresar aquí y ahora a este momento presente, desconectados, respiran y regresan. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien, bien. ¿Bien, bien? sí, tranquilo, sí, sí. Interesante, muy interesante este señor, este Pachito, vamos a decirle así. José Sí. Gregorio, sí. Cómo van creando egregores a partir de la necesidad y cómo, fíjate, él mismo está tan confundido porque si está en una dimensión tan baja, tan pegada a la tierra, fíjate cómo él mismo no tiene claridad de muchas cosas acerca de su propia energía, o sea, y esta Ujú. confusión lo lleva a confundirse más con tantas vinculaciones energéticas que va haciendo con la gente. Claro, y sus conexiones con sus creencias, eso es lo que hace Claro, que él viva ciertos espejismos y que no pueda conectar totalmente con su energía y es como si él no sintiera o no supiera dónde está en este momento. claro. Muy fuerte. Bueno, vamos a cortar la grabación, no sin antes recordarles que por favor entren a nuestra página web, nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos escriban a info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí. Gracias chicos. Nos vemos. Bye. Bye bye. Ah,